Díchite, tengan mucha paz. Continuamos conversando sobre la filocalía. Hoy vamos a tomar las sentencias 139, 140 y 141 de Antonio el Grande, atribuidas a Antonio el Grande. Y vamos a tratar de traerlas a nuestro siglo XXI, traerlas a nuestra realidad, a nuestros contextos. Dice así el pseudo Antonio, sentencia 139. El que se empobreció y no puede causar ningún daño, no puede ser tenido en cuenta por sus actos entre los píos hombres. El que puede perjudicar y no se sirve de su poder para el mal, sino que es considerado con los más míseros por piedad hacia Dios, ese será recompensado con bienes aquí y más allá de su muerte. Pseudo Antonio nos enfrenta a nuestra capacidad de hacer el bien y hacer el mal. Nos enfrenta a nuestra libertad de elegir y de renunciar. Elegir entre el bien y el mal. Renunciar al bien o al mal. De última, nos enfrenta a nuestra capacidad de discernimiento. Todos los seres humanos tenemos un manejo de nuestras posibilidades. Y ese manejo tiene que ser pensado, tiene que ser organizado para que sea un manejo ético, un manejo responsable de nuestras acciones, de nuestras posibilidades. Yo no tengo todas las posibilidades, tal vez ustedes tampoco tienen todas las posibilidades, ¿verdad? Por ejemplo, yo no puedo organizar una guerra, no puedo desatarla, no puedo generar armas nucleares, no puedo desatar una guerra química. No tengo las posibilidades. Pero, y ese pero con mayúscula, con negrita, en cursiva, con comillas y subrayado, pero sí tengo la posibilidad de ayudar a alguien que lo necesita. Por ejemplo, ese alguien que lo necesita puede ser una planta que necesita un poco de agua y puedo regarla. Puede ser una planta que está expuesta al sol y necesita sombra y puedo correrla. Con estos fríos helantes, puede ser una planta que necesita ser puesta a cubierto para que la helada no la queme. Puedo hacerlo. Puedo hacer el bien a otro ser. Puedo ayudar a un animal que lo necesita. Puedo recoger en mi casa un animal de la calle. Puedo cuidarlo. Y si no tengo las posibilidades de tenerlo en mi casa, tal vez tenga la posibilidad de la comida que me sobra, llevársela. Tal vez pueda ser la voz de ellos que no tienen voz, que no pueden defenderse de la crueldad humana. Tal vez tenga la posibilidad de ayudar a un humano que lo necesita, de visitar a un enfermo, de visitar a alguien que está solo en la cárcel, de ayudar a alguien que no tiene techo, que está en la calle,
de darle una campera, un abrigo al que pasa frío, o un plato de comida al que pasa hambre. Yo tengo la posibilidad de elegir, de hacer cosas. Puedo modificar mi entorno. Por supuesto no puedo modificar el planeta. Por supuesto no puedo frenar la contaminación cruel y salvaje o la deforestación tremenda que está generando la humanidad, algunos sectores de la humanidad. Pero sí puedo modificar mi entorno. Puedo plantar un árbol que va a contribuir a producir oxígeno, un árbol que va a contribuir a que llueva, un árbol que me va a sobrevivir a mí. Yo voy a morir y él va a seguir creciendo y ayudando a otros humanos. Yo puedo modificar mi entorno. A cada momento está en juego nuestra capacidad de hacer el bien o hacer el mal, por acción o por omisión, porque yo puedo hacer el mal quedándome cruzado de brazos. Hace poco subía a mi Facebook personal una viñeta que decía algo así, era una crítica a los vecinos, ¿verdad? Y decía algo así como, los vecinos no se enteran si alguien lo está robando, pero si viene una visita, enseguida están enterados. Yo puedo, por omisión, hacer el mal. Puedo dejar que esa plantita muera de sed o muera quemada por la helada. Puedo dejar que ese animalito en la calle siga pasando hambre, lo atropelle un auto. Puedo seguir mi camino sin ver a la persona que estaba durmiendo en la calle en el lugar por donde yo pasé, sin cuestionarme si tiene hambre o frío. Cargado de prejuicios, será un adicto, será una mala persona, será. Por acción o por omisión, yo puedo hacer el bien o hacer el mal. Generalmente el bien lo hacemos por acción. Lo que hacemos por omisión o por acción también es el mal. Entonces, tratemos en este siglo XXI y en estas realidades en la que tratamos de llevar una vida monástica, una vida esicasta, una vida de búsqueda de Dios, tratemos de hacer el bien. Contribuyamos con nuestras posibilidades a modificar aquello que podemos modificar. A veces hasta podemos llegar a modificar acciones que nos parecen una locura. Aprendiendo a votar, elegimos buenos o malos gobiernos. Por ejemplo, participando en movimientos sociales, logramos tal vez modificar conductas de otros. En lugar de usar nuestro Facebook para contar todo lo que hacemos a cada momento de nuestra vida, por ahí, y perder la posibilidad de tener intimidad, por ahí podemos generar conciencia. Conciencia sobre temas diversos, sobre la violencia hacia los niños, sobre la violencia hacia las mujeres, sobre la explotación laboral de los migrantes, sobre las guerras. Iba a decir sobre las guerras injustas, pero todas las guerras son injustas, en realidad. Yo creo que todos podemos hacer cosas. Hagámosla.
salgamos de este quietismo, salgamos de esta cuestión de depositar en un Dios que lo hemos vuelto un mito, toda la responsabilidad nuestra. Vamos a orar por la paz, vamos a orar para que no haya hambre, vamos a orar para que se elimine la pobreza. No, vamos a hacer. Decía mi abuela, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, está bien que oremos, pero si la oración no nos lleva a hacer cosas, es una evasión. La pura evasión. Entonces es importante que los cristianos nos comprometamos. Es importante que quienes hemos optado por una vida monástica, una vida esicasta, una vida eremítica, nos comprometamos desde nuestro lugar, desde nuestro entorno, desde nuestra realidad, porque la fuga mundi es renuncia al mal, no es huida de la realidad. La huida de la realidad es alienante, es terrible. Quienes promueven una huida del mundo alienante no son cristianos. No entendieron el mensaje del Evangelio. La fuga mundi es huir del mal, rechazar el pecado. Primera invitación del Pseudo Antonio en el día de hoy, entonces. El asumir la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Sentencia 140 dice así: por amor al hombre del Dios que nos ha creado, son numerosas las vías hacia la salvación que convierten a las almas y las conducen al cielo. Las almas de los hombres reciben efectivamente recompensas por las virtudes y castigos por las transgresiones. Yo sé que lo que voy a decir ahora puede molestar a mucha gente, y lo siento mucho. Tal vez muchos de ustedes me detesten por lo que voy a decir. Tal vez muchos borren la suscripción del canal y están en su libertad. Así como yo estoy en la libertad de transmitir lo que entiendo, que es el Evangelio de Jesucristo. Pseudo Antonio afirma: muchos son las vías, es decir, los caminos para la salvación. La salvación no es otra cosa que la liberación integral del ser humano, liberación integral de todo lo que nos oprime, de todo lo que nos ata, de todo lo que nos reduce, de todo lo que limita nuestra dignidad. Por eso Jesús devolvió la vista al ciego, la voz al mudo, el caminar al paralítico, sanó de las enfermedades, liberó de los demonios, ¿verdad? Entonces, una primer sugerencia que me trae esta afirmación tan fuerte del Pseudo Antonio, muchas son las vías para la salvación, me llevan a pensar en la tolerancia. Me lleva a pensar en el respeto hacia las demás religiones, hacia las demás comunidades de fe. Me lleva a ser flexible en el camino cristiano. La experiencia religiosa no es una ciencia exacta, es justamente una experiencia. Y como toda experiencia está sujeta a realidades psicológicas, afectivas, culturales, geográficas, históricas, ¿verdad? Cuidado, mucho cuidado con los fundamentalismos.
Qué peligrosa es la gente que dice, mi religión es la verdadera. Qué peligrosa que es la gente que dice, mi iglesia es la verdadera. Cuánta soberbia, cuánto fundamentalismo detrás de esas afirmaciones. Cuántas barbaridades se han cometido en nombre del verdadero Dios. Anatemas, Inquisición, guerras santas. Podemos seguir enumerando. Dios, la divinidad, comunica su amor infinito a la humanidad a través de las culturas. Y cada cultura tiene una forma de comprender esa experiencia divina. Por eso, cada religión, cada experiencia religiosa, cada comunidad de fe es una forma de responder culturalmente al único misterio divino que es común a todos, el único que existe. Que tal vez los cristianos lo llamamos Trinidad o le llamamos Trinidad, que los musulmanes le llamarán Alá, que el judaísmo le llamará Yahvé o Elohim. ¿Y qué otras religiones le llamarán como le quieran llamar o como le han podido llamar a través de las culturas? Dios es Dios. Y nos invita a ser tolerantes, porque la salvación no depende de una institución religiosa. No nos va a salvar el cristianismo. No nos va a salvar el Islam, no nos va a salvar el budismo, nos va a salvar Dios. Dios es su infinita misericordia que quiere que seamos divinizados, que quiere que participemos de su divinidad, y por eso Él participó de nuestra humanidad. Entonces, mucho cuidado, muchísimo cuidado con la intolerancia. Muchísimo cuidado con el fundamentalismo. Es gente muy peligrosa la gente intolerante, la gente fundamentalista, la gente que se cree que está caminando por el camino verdadero. Lo mismo hicieron los fariseos y los maestros de la ley y los saduceos y terminaron crucificando a Jesús. Terminaron matándolos los sumos sacerdotes. Cuidado, nosotros cristianos no hagamos lo mismo. Porque muchas veces los cristianos nos estamos enfrentados, los católicos con los ortodoxos con los católicos con los luteranos, los católicos con los anglicanos, los luteranos con los no sé qué. Y estamos todos peleados. Todos juzgándonos unos a otros, condenándonos unos a otros y dando el pésimo testimonio que damos. Por eso es que el cristianismo está extinguiéndose en este siglo XXI. Porque los cristianos somos un mamarracho. Porque en lugar de decir, Padre, que todos sean uno para que el mundo crea, estamos con la lupa viendo a ver qué falla tiene aquel cristiano para denunciarlo. A ver qué falla tiene aquel otro para condenarlo. A ver qué falla intolerante, fundamentalista, peligroso. ¿Cuántos cristianos quisieran hoy que la Inquisición funcionara para poder quemarnos a los que hablamos más de lo que debemos? ¿Cuántos cristianos desearían hoy tener el poder de las guerras santas para imponer su punto de vista, para imponer sus ideologías? Gracias a Dios eso no se da. Gracias a Dios han triunfado en este planeta los derechos civiles, políticos y religiosos.
Recordemos esta enseñanza del pseudo Antonio: muchos son los caminos que llevan a la salvación. Ciertamente Antonio no estaba pensando en estas cosas cuando lo afirmó. Esto es una hermenéutica, es decir, esto es traer esa frase a nuestro siglo XXI y a nuestro contexto y tratar de entenderla, tratar de vivirla. Por ahí pasa la ética del Evangelio. La sentencia 141 dice así: el Hijo está en el Padre, y el Espíritu Santo en el Hijo, y el Padre está en ambos. El hombre conoce, por fe, todas las realidades invisibles e inteligibles. La fe es el voluntario consentimiento del alma. Aquí el pseudo Antonio nos mete en el misterio de la Trinidad. Nos introduce en un misterio que justamente es misterio con mayúsculas, con negrita, subrayado, y que no podemos explicar. Misterio, el misterio de los misterios, Dios, el mayor misterio que existe. Misterio que el cristianismo explica a través de la fe trinitaria. La divinidad está ahí. La Trinidad está ahí ante nosotros. Y es por la experiencia de fe que creemos. Y aquí es importante tener en cuenta que podemos conocer esa realidad, o por lo menos podemos aproximarnos en el conocimiento a esa realidad que nos resulta inteligible, esa realidad que no vemos, que no oímos, que no tocamos, que no entendemos, que es el misterio de Dios, y ante ese misterio lo único que podemos hacer es lo de Moisés, postrarnos y cubrirnos el rostro, ¿verdad? Porque no nos queda otra posibilidad. Estamos ante el misterio de los misterios. Pero creer o no creer es un acto voluntario. Yo puedo elegir creer en Dios o puedo elegir no creer en Dios. Es un error pensar o afirmar yo no creo en Dios por el mal testimonio que da tal o cual. Si fuera por eso, yo sería ateo, sinceramente. Porque hasta yo doy mal testimonio, ¿sí? Entonces, yo creo en Dios porque Dios existe. Creo en Dios por fe. Creo en Dios por un acto de mi voluntad. Y creo en Dios por gracia. Es la gracia de Dios que me ayuda a creer. Es decir, hay un consentimiento de mi voluntad y hay un acto de gracia que me permite decir o me permite elegir creer. Yo no puedo condicionar mi fe a la conducta de otros seres humanos, porque yo no creo en otros seres humanos. Yo creo en Dios. Creo en el Dios que se ha revelado en la creación. Creo en el Dios que se ha revelado en la historia. Creo en el Dios cuyo rostro humano es Jesucristo. Creo en el Dios que se manifiesta en todas las personas buenas y justas en este mundo. Entonces, bueno. El creer es un acto de nuestra voluntad. Es una elección. Y también es un acto de nuestra voluntad y es una elección, y por eso necesitamos un sano uso del discernimiento, el creer en un Dios o en otro.
Y cuando estoy diciendo esto, no estoy hablando de ídolos, de idolatría, ni estoy hablando de que existan muchos dioses. Estoy afirmando que existe un solo Dios, pero que los seres humanos hemos creado ídolos y le hemos puesto en el lugar de Dios el dinero, el poder, el prestigio, tal o cual ideología, tal o cual religión, tal o cual opción política. Y hemos divinizado cosas humanas. Hemos puesto en boca de Dios el mandato al anatema y hemos dicho que Dios nos manda matar hombres, mujeres, niños, ancianos, animales y destruirlo todo, consagrándolo a Dios. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad más grande! Hemos dicho que perseguir, encarcelar, torturar y quemar a quien piensa distinto y a quien cree distinto es voluntad de Dios. La Inquisición. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad más grande! Hemos generado cruzadas y guerras santas para pelear contra los enemigos de la fe. ¿De qué fe? ¿La fe en el Dios real o la fe en el Dios que creamos? Yo creo que este siglo XXI nos está invitando a volver a nuestros orígenes. Yo creo que estas enseñanzas del pseudo Antonio, a través de la filocalía, nos están invitando a repensarnos como cristianos, a repensar nuestros valores, a revisar nuestra fe, a tener la valentía de renunciar a aquellas cosas que le agregamos al Evangelio de Jesucristo, a reconocer que metimos la pata hasta el cuello, hablando el nombre de un Dios que era un mamarracho creado por nosotros. Porque el que verdaderamente habla por Dios, habla del amor, habla de la compasión, habla de la solidaridad, habla de la justicia, habla de la equidad, habla del respeto. Basta ver a Jesús, las palabras y las acciones de Jesús. Hermanas, hermanos, que la Madre de Dios les acompañe, les proteja y les bendiga.